porque incluso lo que pasó con la lluvia creo que favorece bastante al tema de la prédica de hoy. Y no es que lo haya planificado, y mucho menos que, ay, me alegre porque llovió y va a dar un buen contexto a la prédica. Pero sí, se dio. Así que gloria a Dios. El día de hoy, mis hermanos, la palabra que vamos a leer se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 1. Así que, mis hermanos, les pido que nos pongamos ahora sí de pie, busquemos nuestras Biblias y leamos. Génesis, capítulo 9, versículo 1. Cuando todos tengan, por favor, un fuerte amén, mis hermanos. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. A ver, les dije Génesis 9.1, ¿verdad? Ya, es Génesis 9.15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Vamos a leer de nuevo, hermanos, 15 y 16. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Gloria a Dios. Padre Celestial, mi Dios, bendice esta palabra. Sé tú, mi Dios, haciendo la obra. Que los hermanos que están aquí presentes, a esos oídos se abran y que entiendan, comprendan y amen tu palabra. Que la guarden en su corazón, que la guarden en su mente y que haga fruto, mi Dios, de arrepentimiento, que haga fruto de restauración en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que seas tú guiando a tu siervo, usando mi boca para que esta palabra sea tu palabra, no palabra de hombre, sino palabra tuya, mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Bien, mis hermanos, el día de hoy, como vimos, acabamos de leer dos versículos que pienso yo que son muy importantes. No estoy seguro si cada vez que leemos esta historia sobre el diluvio, sobre el arca de Noé, le ponemos atención a estos versículos. Pero el día de hoy yo les digo, estos versículos son importantes. Así que mi hermano, dígale al que está a su lado, estos versículos son importantes. Amén. Así que si lo creemos, vamos a poner esa atención a estos versículos. Porque esto, mis hermanos, es un versículo de promesa. Un versículo que no solamente quedó ahí, no solamente quedó en la historia de Noé. El contexto, como siempre hablo del contexto, aunque yo creo que esta historia es muy conocida. Pero el contexto es que en el tiempo de Noé, Dios vio la maldad del hombre. Vio que había muchos gigantes. Y dijo, hasta aquí no más. ¿Qué dijo Dios? Destruiré toda la tierra con un diluvio, ¿verdad? Amén. ¿Con qué lo iba a destruir? Con diluvio. Diluvio. Pero asimismo, cuando hay juicio, cuando hay ira, ¿qué hay? Hay gracia. Y entonces, ¿qué hizo Dios? En su misericordia, levantó un hombre, escogió un hombre. ¿Y ese hombre cómo se llamaba? Noé. ¿Y qué tenía este hombre en especial? Dice Noé era un hombre justo, pero no justo por su cuenta. Dios lo justificó, porque Dios puso gracia en Noé. Y entonces Dios dijo, levanto a Noé y voy a darle al hombre 120 años para que se arrepienta. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén.
En esos 120 años, el hombre malo, tenía la facultad de arrepentirse y seguir a Dios. ¿Y a quién utilizó Dios para que pregonara esa verdad, esa salvación? A Noé. No solo lo escogió a Noé para salvarlo, a Noé lo escogió para salvarlo y para que Noé salvara a más personas. Al final, ¿la historia en que termina? Pasan los 120 años y entonces Dios trae el diluvio. Y en ese diluvio, ¿quién se salvó? Solamente los que entraron en el arca. Un arca que estuvo en la superficie de las aguas todo el tiempo del diluvio. Y que una vez que abrieron esa arca, salió Noé, su familia y todos los animales que entraron con él hacia un nuevo mundo. Esa es la historia del diluvio y el arca de Noé, ¿verdad, hermanos? Algo importante de Noé y que viene a ser compatible con nuestra historia. Ellos se entraron en un arca dejando un mundo antiguo, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad. Y luego cuando salen, después de haber pasado las aguas, salieron a un mundo nuevo, a un mundo que se suponía ya estaba libre del pecado, ya estaba justificado. Y es ahí cuando se asemeja a nuestra historia, porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros nos bautizamos. Y cuando nos bautizamos, pasamos por las aguas, dejando en esas aguas a un viejo hombre pecador, a un viejo hombre que tenía una muerte segura, y ahora salimos a un nuevo mundo en el cual lo que va a reinar es la paz, el gozo y esa de predisposición que tendremos de adorar a Dios. Para que ayuden a la niña que tiene la Biblia tirada en el piso, por favor, hermanos. Sí. Entonces, mis hermanos, eso es la semejanza que hay en la historia de Noé con nosotros. Pero el día de hoy le cuento este contexto justamente para que entendamos, mis hermanos, que nosotros tenemos una promesa. Y el día de hoy vamos a entender la promesa. Y yo quiero que vean más allá, mis hermanos. Porque como sobre todo en el versículo 16, dice la palabra de Dios, estará el arco, cuando se hablan de arco, ¿de qué nos referimos, hermanos? El arco, dice, estará el arco en las nubes y lo veré. ¿De qué arco estamos hablando? Lo llamamos arcoíris, ¿verdad? Lo llamamos arcoíris porque tanto en la mitología griega como en la filosofía, que por medio de Roma se traspasó al resto del mundo, lo vemos como que el arcoíris es algo creado por las diosas Iris. Pero nosotros que sabemos y creemos lo que dice la Santa Palabra, sabemos que el arcoíris realmente solo se llama arco, ¿verdad? ¿Y qué se representa ese arco en nuestras vidas? Yo les pregunto eso, hermanos. ¿Qué representa para ustedes cuando ven ese arco en las nubes? El pacto de Dios. Un pacto, mis hermanos, es importante conocerlo y entenderlo. Porque el día que Dios sacó a Noé de esa arca, y luego vio a su familia, y Dios vio esa tierra nueva, una tierra virgen, en la cual Noé sería señor en esa tierra, y él iba a habitar, él iba a fructificar. Dios puso ese arco. Y como dice la palabra, estará el arco en las nubes, y lo veré. Me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Ese arco, muy bonito, muy hermoso, un arco que como le dicen arco iris. No hay problema, digámosle arco iris. Lo importante es lo que representa. Ese arco iris, hay muchos pintores que intentan pintarlo, ¿sí saben? Y por más que lo intentan, sale bien, pero no sale como es. Porque solamente quién pudo hacer ese arco tan hermoso a nuestra vista? Solo Dios. Porque ese arco no es cualquier cosa. Dios se tomó su tiempo para hacer muchas cosas en este mundo.
De hecho, el día de ayer veíamos en el discipulado que nuestro Dios es un Dios creador, un Dios que hizo la luz, un Dios que hizo el día y la noche, un Dios que hizo las estrellas. Pero asimismo Dios se encargó un día que no está en los 7 días de la creación, un día que está en el nuevo mundo de Noé, de dejarnos un arco con esos 7 colores muy hermosos que son. Y el arco se presenta una vez que sale la lluvia, ¿verdad? Sale la lluvia y hay sol y de pronto vemos un arco iris. Y como cristianos, nuestra meta es que cuando veamos ese arco iris, ¿de quién debemos acordarnos? Del pacto de Dios. Porque si Dios lo puso en ese tiempo a Noé, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que ese pacto ha fallado? No ha fallado. Han pasado años y años y años y el pacto de Dios no ha fallado ni un día. Porque el pacto era, como dice la palabra, yo veré el arco, no ustedes. Nosotros lo vemos bonito, hermoso, pero ¿quién es el que ve ese arco? Dios lo ve. Dios ve el arco y dice que Dios se va a acordar del pacto que hizo con Noé y sus descendientes. ¿Quién de los que estamos aquí se cree descendiente de Noé? Somos descendientes. Toda la humanidad es descendiente de Noé. Por eso ese arco representa ese pacto. Dios ve ese arco y me imagino yo que frente a toda la maldad de nosotros, frente a todo lo que Él tiene, y Él sabe que nosotros queremos hacer el pecado, Él ve ese arco y ¿qué dice Dios? Yo no voy a destruirlos con un diluvio. Yo no voy a destruirlos con aguas. Y por eso hay muchas personas que o nunca han leído este texto, o lo leen, se dicen creyentes, pero aún así es como que no ven más allá. Que a veces incluso hay personas que están asustadas y personas incluso que piensan que el fin del mundo será a punta de tsunami. Y yo les digo, ¿el fin del mundo será a punta de tsunami? No, porque tenemos un pacto. Y el pacto dice que el diluvio nunca más se va a dar para destruir a la humanidad. Habrá una lluvia fuerte, habrá una tormenta, una tempestad, algo más. Lo de ayer no fue nada. Hay tormentas que en verdad son tormentas. Y aún así va a haber la gracia, la misericordia, y Dios se acordará de su pacto y no va a destruirse toda carne. Porque eso es lo importante de esta historia. En la historia del diluvio, el juicio es: destruiré toda carne, toda. Noé y aquel que se hubiese arrepentido para salvarse era una excepción, algo anómalo, pero de ahí Dios iba a raer toda carne. El día de hoy, mis hermanos, nosotros tenemos ese pacto. Y yo les digo, cuando veamos ese arco en las nubes, ¿qué debemos ver? Porque ya sabemos que ve Dios. Dios se acuerda de que Él nos prometió algo y lo cumple. Ahora nosotros, yo les digo, ¿qué debemos hacer cuando vemos ese arco en las nubes? Porque seguramente muchos lo verán bonito y han de querer, si están caminando, caminar, correr a ver hasta dónde termina, ¿verdad? Y eso no se puede. Porque por la misma condición en la que se forma, por la luz, por la difracción, y todo eso lo hizo Dios, nunca llegaríamos al final del arco iris. Y algo importante, hermanos, que debo recalcar antes de seguir, que ese arco iris con ese nombre, el mundo en el que vivimos lo ha querido pervertir, ¿verdad? Y muchas instituciones movidas por Satanás han querido meter su perversión y han querido usar ese arco iris como símbolo de algo sucio. Sin embargo, mis hermanos, esto no es algo nuevo. Siempre, toda la vida, Satanás va a querer coger lo bueno, el ejemplo que Dios puso, y va a querer dañarlo, ensuciarlo, para que nosotros, al final del día, en lugar de estar adorando a Dios por sus señales, estemos adorando ¿a quién? Al mismo Satanás, a la criatura, e incluso a la misma señal. Porque no es lo mismo que yo vea el arco y me acuerde de Dios, a que yo vea el arco y me ponga a adorar el arco. Porque si yo adoro a ese arco, ¿está bien o está mal? Está mal, es idolatría.
Entonces, mis hermanos, sabiendo eso y quitándonos eso, porque yo sé, algunos van a pensar, pero el arco iris es esto de igualdad de género, el arco iris es de que la sexualidad del hombre puede ser igual que la mujer, cosas como esas. Pero no, mis hermanos, el arco iris fue algo puesto por Dios y es la señal de un pacto. Entonces, sabiendo eso, hermanos, ¿qué debemos ver nosotros cuando vemos ese arco? Cuando vemos el arco, nosotros debemos ver que Dios, nuestro Dios, es un Dios que es fiel, un Dios de fidelidad, un Dios que a pesar de que iba a acabar con el mundo, con la carne, salvó a un hombre. Y de hecho, había la posibilidad de salvar a todos aquellos que quieran arrepentirse. Por eso, el arco es fidelidad, el arco es restauración, porque es la señal de un pacto de restauración. Es un pacto en el cual tú creíste en mí, Noé creyó en Dios, así como nosotros creímos un día en Dios y aceptamos a Cristo Jesús. De esa misma forma, una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nos restauramos. Por eso ese arco en las nubes, representa restauración, representa fidelidad, representa paz. Así que el objetivo, hermanos, es que si vemos ese arco, o arco iris, como quieren llamarlo, pensemos en que nuestro Dios es un Dios fiel. ¿Y para qué ustedes creen que es importante que ustedes recuerden que Dios es fiel? Porque creo que eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Amén. Pero a veces lo olvidamos. El día de hoy yo decidí predicar sobre el pacto del arco iris, de la señal del arco iris, porque es un pacto de una promesa. Y no sé si los que estamos aquí hemos tenido una promesa. No sé si los que estamos aquí escuchamos de Dios una promesa, recibimos esa promesa y decidimos creerla. Y sin embargo, con el tiempo, cada vez se le hace más difícil seguir creyendo en esa promesa. Capaz haya muchos que saben que la promesa que Dios les dio es que siempre en su casa iba a haber pan. Porque esa es la palabra de Dios. No he visto justo, desamparado y su descendencia que mendigue pan. Y sin embargo, llega un momento entre la vida se pone tan fea, tan cara, tan difícil, y empezamos a dudar. Y nos preguntamos, ¿y mañana qué comemos? Entonces el día de hoy es un día para que recordemos esas promesas y no decaigamos. Porque si hay un arco que sale de vez en cuando, y es una promesa que hasta el día de hoy ha fallado, hasta el día de hoy no hay un diluvio, y la maldad de hombres se ha incrementado sin ningún tipo de forma de cuantificarla, y aún así Dios cumple su promesa. Entonces, ¿por qué Dios no me va a cumplir la mía? Está claro que, tal como Noé, 120 años Noé esperó para ver el diluvio, ¿verdad? Y yo digo, el diluvio fue feo, pero pongámonos en el lugar de Noé. Si Noé creía en Dios, si Noé creía que era verdad lo del diluvio, llega un momento en la vida de Noé que ya debe haber dicho, ya, pues, ¿hasta qué hora? Esta gente es mala, yo predico, ya quiero ver el nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser pacientes. Pese a la dificultad, debemos ser pacientes. No sé cuántos de los que están aquí tienen una promesa en la cual capaz dice la palabra honra padre y madre. Y tus días, o sea, Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace Dios si honramos padre y madre? Nuestros días van a alargarse. Es un mandamiento con promesa. Y lo hacemos, hermanos. Honramos padre y madre. Y sin embargo, a veces, esos padres o madres, al final, no conocen de la palabra de Dios, no quieren conocer de la palabra de Dios. Y al final incluso quieren atacarnos a nosotros. Y por eso nos desanimamos, nos desalentamos. Pero no olvidemos que la promesa de Dios está ahí. No decaigamos nuestra fe. Este es un mensaje de que no decaigamos la fe. Porque así como Noé no decaigó, no dejó de creer. Y por eso quedó esa señal allá en los cielos.
nosotros no dejemos de creer. Noé, antes de entrar en esa arca, era un hombre pecador, pero fue justificado por Dios. Cuando salió del arca, ¿seguía pecando o no seguía pecando Noé? Seguía pecando. Tenemos que después justamente del tema del arca, del tema del diluvio, del tema del arco iris incluso, ¿qué le pasa a Noé? Noé se emborracha, se embriagó, dice la palabra, se perdió Noé. Por eso, esa historia queda para que uno sepa que Noé antes del arca era pecador y después del arca era pecador. Pero el tema era que Dios lo justificaba y él se levantaba. Entonces, mis hermanos, la promesa que Dios nos da no va a depender de que nosotros seamos o no seamos pecadores. Y eso deben tenerlo claro. Porque nosotros podemos caer, pero Dios nos levanta. Pero una promesa de Dios es inmutable. Porque Dios es inmutable, no va a cambiar esa promesa. Así que, mi hermano, tengamos presente eso. Dios no nos va a dejar sin alimento. Dios nos va a cubrir. Dios nos va a dar abrigo. Nunca dejamos de confiar en Dios, pese a la situación, pese a la tormenta. Tengamos fe en el Creador, porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no va a suplir una necesidad, por más grande, por más pequeña que sea? Mis hermanos, tengamos fe, sin importar la dificultad. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y les pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Ezequiel 1:28. Ezequiel 1:28, mis hermanos. Y cuando todos tengan, por favor, amén, digan. Ya. Y leemos la palabra de Dios una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el perecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Es decir, leemos de nuevo para los que se desconcentraron. Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, mis hermanos, en el libro de Ezequiel recibe una visión, distintas visiones directamente de Dios, para él dar su profecía. En este caso, este versículo que yo les he puesto es justamente cuando terminan de hablar una de las tantas profecías que él deja a su pueblo. Entonces, en esta parte yo lo puse aquí para que ustedes vean que ese arco que nosotros vemos cada vez que llueve, termina la lluvia y sale el arco iris. Y miren ustedes, para los que estén intranquilos, que le llaman arco iris o le llaman arco, aquí en la misma palabra de Dios, en la Reina Valera, ¿cómo le llaman? Arco iris. Obviamente me imagino que si uno va al hebreo, seguramente está solamente la palabra arco. Pero incluso el mismo traductor de la Reina Valera le dejó arco iris, porque queríamos que tuviéramos esa confianza de que ese arco iris, aunque el mundo lo dice así, ese arco iris fue puesto por Dios. Y lo importante del versículo de Ezequiel es que él dice que cuando él ve la gloria de Dios, la gloria, ¿qué mira en esa gloria de Dios? Está el arco iris. Y por si tienen más dudas, les invito a que así rapidito busquemos en Apocalipsis 4:3.
Apocalipsis 4:3. ¿Y qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3? Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces aquí una vez más, en el caso del apóstol Juan, que también fue profeta, él ve la visión y ve que ve la gloria que está sentada en el trono. Ve una vez más el arco iris. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Dios hizo el diluvio, hizo su juicio y salvó a la humanidad en Noé y puso un pacto, puso una señal, no estaba inventando algo nuevo. Dios, de su misma gloria, porque en la gloria de Jehová está el arco iris, está ese arco, Él nos dejó algo suyo. Algo que Ezequiel tuvo el poder por el Espíritu Santo de ver esa visión. Y Juan también tuvo esa visión por el Espíritu Santo. Pero nosotros, incluso un inconverso, tenemos la capacidad de ver parte de la gloria de Dios mismo cuando vemos ese arco. Entonces, mis hermanos, para los que no sepan eso, atesórenlo. Porque cuando vemos ese arco iris o ese arco, vemos parte de la gloria de Dios. Y ese fue nuestro pacto, porque es pacto nuestro también. Y sabemos que pase lo que pase, Dios no va a acabarnos como un diluvio. Lo sabemos, ¿verdad? Amén. Y mis hermanos, si ese pacto fue en el tiempo de Noé, sabemos que luego vino un pacto en el tiempo de Abraham, el pacto abrámico. ¿Y de qué se trataba el pacto abrámico? De que toda la descendencia de Abraham tendría una tierra prometida y que toda la descendencia de Abraham sería parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál era la señal de ese pacto? ¿La conocemos, hermanos? Era la circuncisión. Pero una circuncisión que para el pueblo judío es algo quirúrgico. Pero para nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, nuestra circuncisión es espiritual. Porque quitamos el pecado de nosotros por medio de Cristo Jesús. Y entonces cuando viene a lo que yo quiero llegar, ahora hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No abole el pacto anterior. No abole el pacto de Noé. Y sigue estando el arco vigente allá. Pero nosotros tenemos un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto que tenemos nosotros? ¿Cuál es ese nuevo pacto? El de Cristo Jesús. El pacto de Cristo Jesús. Y en ese pacto de Cristo Jesús, lo que nos dice es que nosotros en la sangre de Cristo Jesús podemos ser libres de pecado. Nuestros pecados son perdonados. Si mi pecado es perdonado, yo tengo asegurado que si yo me arrepiento en Cristo Jesús, yo tengo paso directo al cielo, al trono celestial, al paraíso, a la nueva Jerusalén, como quieramos llamarlo. Pero lo importante, hermanos, es que si yo tengo fe y confianza, porque lo he vivido y veo que hasta hoy día se cumple el pacto de Noé, yo sé que hasta el día de hoy también se va a cumplir el pacto que fue hecho en Abraham. Y también sé que se va a cumplir el pacto que hicimos con Cristo Jesús. Y en el pacto de Cristo Jesús, ¿cuál es la señal del pacto? ¿Sí conocemos, mis hermanos, la señal del pacto de Cristo Jesús con nosotros? Adivinen cuál es la señal de ese pacto. La señal, no digo el evento, porque el evento efectivamente fue la cruz, la que limpió nuestro pecado, la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuándo vivimos ese pacto de Cristo Jesús? ¿Cuándo lo vivimos? Todos los días. Estamos bajo el pacto de Cristo Jesús. Que si yo creo en Cristo, yo soy salvo. Si yo peco, yo me arrepiento, mis pecados son perdonados. Pero ¿cuál es la señal de ese pacto? Como en el tiempo de Noé, el pacto quedó para siempre, nunca más diluvio. Pero la señal solamente es cuando sale el arco iris. En el tiempo de Abraham, el pacto es para siempre, toda su descendencia. Pero la señal solamente es cuando nacía el bebé y le hacían la circuncisión. O en nuestro tiempo, cuando aceptamos a Cristo. En el tiempo del pacto de Jesús, como les decía, el pacto es siempre.
Somos libres de pecado. Pero ¿cuál es la señal? La señal del pacto de Dios con Cristo Jesús, el nuevo pacto, es la Santa Cena, mis hermanos. Esa es la señal de nuestro pacto. Y yo les digo, y les hice ver si lo decían solamente para confirmar, que a veces lo olvidamos. Hoy es Santa Cena. Y a veces creemos que venimos a Santa Cena porque hay que hacer Santa Cena. Pero no, mis hermanos. Es la señal del pacto que vivimos todos los días. Todos los días sabemos que somos salvos por Cristo Jesús. Y sabemos que en la sangre de Cristo tenemos perdón de pecado. Pero cuando nosotros tomamos punto estratégico de ese pacto, cuando compartimos su señal. Y esa señal es la Santa Cena, mi hermano. El día de hoy es Santa Cena y vamos a ser partícipes de esa señal. Y mis hermanos, aunque obviamente ya mismo será el momento de la Santa Cena y oraremos por la Santa Cena, yo aprovecho ahorita. Así como Noé sabía que cada vez que iba a salir ese arco, Dios se acordaba, y por más maldad que hubiera, Dios había dicho que no iba a traer otro diluvio. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, cuando nosotros comemos del pan y tomamos de la copa, ¿nosotros de qué debemos acordarnos? De que nosotros estamos bajo el pacto de Cristo Jesús. No es un motivo para que las personas, o ese día me he visto más bonito. O sea, siempre hay que vestirse bonito con decoro para ir a la iglesia. Pero ese día me voy a vestir más bonito porque es Santa Cena. Gloria a Dios se pueden hacerlo. Pero ustedes, el día de hoy, yo voy a participar de la señal de mi pacto. Porque yo tengo un pacto. Y dice la palabra, Pablo lo dejó constituido. Él aprendió lo que había aprendido de los apóstoles. Y por eso se los enseñó. Y por eso lo hacemos ahora. Pero también en la palabra de Dios dice que el que toma la cena y come el pan, que come y bebe juicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo contra mi hermano, o tengo un problema, o tengo falta de perdón, no debería cenar. Así dice la palabra, ¿verdad? Yo les digo, quiere decir que si de pronto, un ejemplo, aquí hay unos 5 hermanos que digamos no han perdonado a alguien, ¿no cenan hoy día? No. Efectivamente. Pero ¿ustedes creen que para eso lo dejó Pablo? ¿O para eso lo dejó cualquier apóstol que escribió la Biblia? No, no es para que se asuste, no es para que digan, uy, yo estoy en pecado, no voy a cenar. No, eso no quiere Dios. Dios lo que quiere es que aquí sentaditos, aquí, se arrepientan, pidan perdón a Dios. Y puede ser, es verdad, puede ser que otra persona está metida en el tema, pero tengan la predisposición en su corazón, en su alma, en su mente, de decir, yo salgo de aquí y si no le pego un telefonazo o si no la voy a buscar, te pido perdón. Pero el día yo pido perdón a Dios y me predispongo a pedirle perdón a la persona a la que le he fallado. O si no, si creo que él me falló, la cosa es arreglar el tema, pero aquí estamos para pedirle perdón a Dios. Amén. Segundo, si es una deuda, no tengo para pagar la deuda, pero estoy mal. Pero aquí yo pongo mi predisposición y en mi corazón, Señor, ayúdame a pagar esa deuda. Y aunque no tengo hoy, mañana dame para pagar, pero yo voy a pagarla. Yo quiero pagarla. Porque eso vale más incluso que pagar la deuda. Vale más tener la predisposición de pagarla. Porque la plata puede estar en el bolsillo, pero si no hay la predisposición, no se la paga. Así que mis hermanos, cuando escuchen que el predicador aquí diga, hermano, el que come y bebe la cena, come y bebe juicio, así que si alguien está así, no es digno de la cena y va a comer enfermedad, no es para que se asusten y no cenen, es para que se pongan a cuentas con Dios en ese momento, pidan perdón y cenen, no dejen de participar de la cena del Señor, porque esa es la única señal que tenemos de nuestro pacto con Dios. Amén. Así que mis hermanos, habiendo dicho esto, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, sé tú haciendo la obra. Gracias, Padre, porque permitiste que finalmente la palabra sea escuchada por una gran cantidad de pueblo, Padre Celestial. Pero aún en lo poco que había, mi Dios, que la palabra fructifique, porque según tu palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, te adoramos, te bendecimos y mi Dios, creemos lo que tú nos dices, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, mis hermanos, con ese mismo gozo, sabemos que en Dios tenemos salvación. Hoy día es Santa Cena, así que le pido a la pastora que pase un ratito para disponer todo lo de la Santa Cena.